de El Salvador está prácticamente en rojo gran parte del territorio salvadoreño. ¿Qué implicaciones tiene? Eso significa que hay tormentas eléctricas en todo el área oriental, llegando hasta gran parte de la zona occidental, con ráfagas de viento que van hasta los 40 kilómetros por hora, según indicaron las autoridades. Esto se dirige hacia la zona suroeste del territorio salvadoreño. Para que usted tome nota, ya se reportan algunas inundaciones en la zona de Chalatenango, y eso es lo que tenemos justamente en pantalla. La zona roja es donde está el núcleo de tormentas eléctricas de moderadas a fuerte intensidad, y donde se ve un poco más despejado entre amarillo y verde. Significa que hay tormentas con ya probabilidad de incrementar para los próximos minutos aún más su potencial. Como les digo, son 40 kilómetros por hora y ya se reportan inundaciones en la zona de Chalatenango. Y ahí las tiene en pantalla, son precisamente las que le comentábamos. Inundaciones en la zona norte del país, estamos hablando del sector del desvío de San José en Chalatenango. Ya los elementos de Cruz Verde y Chalatenango Sur se han desplegado a hacer las labores de monitoreo, específicamente en este desvío, el desvío a San José, por las inundaciones provocadas por las recientes lluvias. Ahí las tiene usted en pantalla. Muchas personas ya esperando a que llegue el cuerpo de bomberos, además Cruz Roja, Cruz Verde y algunos vehículos que se atreven a pasar en estas inundaciones en Chalatenango Sur. Reiteramos, son en el desvío de San José. Nos mantenemos pendientes de lo que está ocurriendo en el resto del país. Lluvias con potencial de 40 kilómetros por hora, que es lo que les estamos mostrando acá en el mapa, y se dirige hacia el suroeste del territorio salvadoreño. Bien, iniciamos con los hechos. Bienvenidas a las personas que nos sintonizan a través de las diferentes cuentas de redes sociales y también acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades de los Estados Unidos, en los últimos 4 meses se han detenido a más de 2,000 salvadoreños, quienes están señalados de haber cometido diversos delitos en el país, entre ellos homicidio y también abuso contra menores de edad. En lo que va del mes de junio, 4 salvadoreños han sido detenidos por agentes de migración y aduanas por haber cometido diferentes delitos. Según publicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un hombre de 55 años fue capturado en Lynn, Massachusetts, por tener orden activa en Interpol por los delitos de homicidio agravado, robo, secuestro agravado y hurto en El Salvador. Además, era residente ilegal, según confirma la institución. Otro inmigrante salvadoreño de 48 años capturado posee antecedentes por violación agravada de una menor de edad, agresión indecente, agresión contra una menor de 14 años, además de lascivia abierta y grave. En el condado de Los Ángeles, agentes de inmigración detuvieron a Edgardo Santos López, salvadoreño de 43 años, que tiene antecedentes penales y condenas por sodomía de una víctima menor de 10 años y abuso sexual continuado de un menor en Los Ángeles, California. Mientras tanto, en el condado de Williamson, Texas, Carlos Aldair Alvarenga, de 25 años, también fue capturado por robo con agravante. Según el Departamento de Inmigración y Aduanas, entre enero y abril, 2.915 salvadoreños han sido detenidos por residir de manera ilegal en Estados Unidos, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional reporta que casi 1.500 migrantes de diferentes nacionalidades han sido deportados en Massachusetts. Por otro lado, en Houston, las autoridades deportaron a 142 indocumentados a México en las últimas 2 semanas. Y en Texas, 25 inmigrantes entre hondureños y mexicanos fueron capturados durante un operativo de control migratorio en lugares de trabajo. Este es un reporte de Fernando Morales. Y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, recibió al vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, quien visitó el país como parte de una gira que también incluyó a México y Guatemala. De acuerdo con un comunicado de la embajada norteamericana, el funcionario busca impulsar la colaboración en temas de seguridad y desarrollo, además de fortalecer los lazos entre ambos países. Y seguimos con más, y es que la presidenta de Coexport dijo que las exportaciones han registrado un crecimiento del 5%. Además, sostuvo que hay avances en las propuestas presentadas por el gobierno con la búsqueda de acelerar las exportaciones con la meta de crecer un 10% anual.
Silvia Cuellar también se refirió a la visita del secretario de los Estados Unidos, Christopher Land, con quien se espera que el gobierno pueda abordar las negociaciones que mantiene con los Estados Unidos para eliminar el arancel del 10% que afecta la competitividad de los productores salvadoreños. Es buena noticia, ¿verdad? La visita de este personaje, de esta persona importante en Estados Unidos. Quiero comentarles que El Salvador fue el primero que llegó a Estados Unidos para negociar la eliminación de ese, o para solicitar la eliminación de ese 10%. El Ministerio de Economía nos informó y nada menos ayer estábamos hablando con ellos de que la gestión sigue. Se están haciendo, son varias gestiones, no es que de la noche a la mañana dan un resultado. La venida de esta persona, ojalá, y con él se pueda hablar el tema y ojalá eso agilice más algún resultado que estamos seguros que va a ser un resultado. Vamos con más temas. Protección Civil emitió una nueva advertencia por oleaje más rápido y alto. Y es que de acuerdo al reporte del Ministerio de Medio Ambiente, las tormentas extratropicales en el hemisferio sur frente a la Antártida van a generar un oleaje incrementado que arriba la costa de El Salvador, por lo que se prevé que las olas sean más rápidas y altas de las que habitualmente se observan en el litoral salvadoreño. Para este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 las mareas serán neutras, por lo que la diferencia de altura del nivel del mar entre marea alta y baja es media. En marea alta se debe de estar pendiente porque es probable la inundación de la parte de las playas en donde hay viviendas temporales o permanentes y el posible volcamiento de embarcaciones que ingresan al mar, mientras que en la marea baja se debe de estar pendiente para evitar el posible ahogamiento de personas que ingresan al mar. Y las aguas del lago de Coatepeque nuevamente se han tornado color turquesa. Por su parte, las autoridades ya se encuentran monitoreando este fenómeno. Nuevamente las aguas del lago de Coatepeque se tornan de un color turquesa, fenómeno que se ha vuelto recurrente incluso más de lo normal, afirman ambientalistas. La Universidad de El Salvador ya realiza pruebas para determinar qué es lo que está ocasionando esta coloración, aunque no se descarta que pueda deberse a minerales volcánicos. Antes eran ciclos más largos, entonces el lago se veía de color turquesa a cada año y medio, a cada 2 años, ¿verdad? Pero ahora es más seguido. Es cuando se mezcla el clorato de calcio, ¿verdad? Con el azufre o con el cobre, que estos elementos son generados por actividad volcánica. Este lago de 115 metros de profundidad y superficie de 25.3 kilómetros es de origen volcánico, por lo que no se descarta que el constante cambio en la coloración del agua pueda deberse a actividad de este tipo. Ecologistas recomiendan hacer estudios geológicos para descartar o confirmar esta hipótesis. Eso es un indicativo de que hay alguna actividad volcánica en el interior del lago de Coatepeque que está generando esa recurrencia del color turquesa. Habría que preguntarle a geólogos salvadoreños, a investigadores, si ellos consideran, ¿verdad?, que hay una actividad frecuente volcánica y que ese es un indicativo, el color turquesa de esas actividades al interior del lago. En abril de 2024 y por el plazo de 1 año, el Ministerio de Medio Ambiente declaró estado de emergencia en el lago de Coatepeque debido a la proliferación de cianobacterias, causados según la institución por actividades humanas. Este es un reporte de Fernando Morales. Dolen, 12 horas de alivio seguro de dolores musculares y artritis. Dolen es alivio de larga duración ahora en Gelcaps de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Recuerda, lee las indicaciones que figuran en... Bien, y el meteorólogo Danilo Ramírez señala que debido a las afectaciones del cambio climático y la alta vulnerabilidad en el país ante los fenómenos naturales, es importante la implementación de metodología que pueda disminuir su impacto en la agricultura para poder evitar poner en peligro la seguridad alimentaria. Le presenta al agricultor las perspectivas meteorológicas, qué condiciones hay al corto, mediano y largo plazo para planificar las actividades agrícolas o pecuarias, ¿verdad? Entonces, pero uno ve que nada menos el mes pasado anduve por San Miguel Norte, Ciudad Barrio y todas esas zonas, está más degradado que en 1980, pues.
¿verdad? Entonces, y allá los agricultores siguen con sus tradiciones, actividades agrícolas, quemando, etcétera, y desperdiciando el recurso hídrico también. Entonces, esta metodología se basa en la información meteorológica, agroclimática, ¿verdad? Bueno, y abordamos a los salvadoreños sobre las medidas que están tomando para evitar los contagios de gusano barrenador en humanos. Algunos salvadoreños se encuentran preocupados luego que el Ministerio de Salud confirmara 3 casos de gusano barrenador en humanos. Dicen que en sus hogares están tomando medidas de limpieza para evitar que la mosca transmisora llegue, así como curarse y taparse heridas de inmediato. Curarse y tratar no herirse, especialmente las personas diabéticas, tener más cuidado con ellos. Sí es preocupante, ¿verdad? Creo que tenemos que tener como más cuidado y más higiene quizás, ¿verdad? Para evitar ese contagio. Según especialistas, heridas abiertas o superficiales de cualquier persona puede ser susceptible a que la mosca deposite sus huevos y se formen gusanos. Si no toma medidas inmediatas para extraer el parásito, puede ser más difícil tratar e incluso causar la muerte. Una afectación severa de la salud, sobre todo en ciertos tipos de personas, como podrían ser los diabéticos que tengan lesiones abiertas, cualquier otro tipo de personas que tengan las defensas bajas. Si se llega a dar el caso de que hay una formación importante de miasis, esto puede comprometer la vida del paciente. Sin embargo, entre la población salvadoreña aún hay personas que desconocen la problemática del gusano barrenador en el país. No creo que la mosca nos esté afectando a nosotros, porque si eso sucede es demasiado descuido de uno. Yo jamás me he topado con eso. Yo trabajo en el campo también y trabajo en la ciudad. Algunos de los síntomas que podría presentar una persona infectada por miasis del gusano son fiebre, dolor en la zona afectada, supuración y presencia de larvas visibles en la herida. Al identificar estas señales, debe acudir de inmediato a un centro médico para que extraigan el parásito y recibir tratamiento. Este gusano se va a alimentar de la grasa circundante y la carne circundante y va a dar una serie de complicaciones si no se acude a tiempo. Algunas medidas preventivas que usted podría tomar es mantener limpias y cubiertas heridas que estén abiertas, usar camisas de manga larga, pantalones holgados, medias o calcetines para limitar las áreas donde puede ser picado, usar un repelente de insectos, dormir en espacios interiores, colocar mallas o telas metálicas en ventanas de su hogar para evitar el ingreso de la mosca, además de mantener su casa y las áreas de su mascota limpias. Un informe de Carla Araniva. Este segmento es presentado por OFF, para protegerte de los mosquitos y olvídate de las picaduras. La prevención es la mejor protección. Preocupación. 9:46, así el Boulevard de los Próceres a esta hora de la noche, cuando llueve sobre todo el territorio salvadoreño. En este punto, y ahí tenemos el equipo, hay fuerte congestionamiento debido además por un accidente de tránsito que se ha registrado entre un pick-up y una camioneta que le pegó justamente al pick-up. De momento está lloviendo poco en este punto. Por favor, tome las precauciones del caso y gracias a Jesús Delgado, como siempre, por las imágenes. ¿Qué vale la pena contar? Continuamos. ¿Sabía usted cuántos días feriados quedan para este 2025? Bueno, se lo ampliamos a continuación. 5 festividades son las que aún faltan por celebrar en El Salvador durante este 2025. La más próxima es la del martes 17 de junio, Día del Padre. El siguiente feriado corresponde a las vacaciones agostinas que comprenden del 1 al 6 de ese mes. En este caso, aplicará el descanso para el domingo 3 y martes 5 de agosto únicamente para quienes laboren en San Salvador, mientras que el miércoles 6 será asueto a escala nacional. El siguiente feriado ocurrirá el lunes 15 de septiembre, día en el que se celebra la independencia patria. Posteriormente, el domingo 2 de noviembre se conmemorará el Día de los Fieles Difuntos y el calendario de fiestas terminará el jueves 25 de diciembre con la celebración de Navidad. De acuerdo con el artículo 192 del Código de Trabajo, los empleados tendrán derecho a descansar los días antes mencionados, recibiendo su salario diario ordinario. En caso de que el trabajador y el empleador acuerden laborar durante esas fechas, el colaborador tendrá que recibir su salario ordinario más un recargo del 100% por cada día trabajado. Pero en caso de que el empleado no pueda o no quiera descansar durante el feriado, podrá solicitar un día compensatorio, el cual deberá ser remunerado y concedido en
en la misma semana o la siguiente, según lo indica la ley. Este es un reporte de Fernando Morales. Sabemos que detrás de cada remesa hay una historia. Por eso, en la red de cooperativas Fedecases hay muchas remesas que vale la pena contar. Y en más temas, ante el aumento de visitantes centroamericanos en el país, se ha lanzado una nueva ruta entre Surf City y Antiguo Guatemala. A mayo de 2025, El Salvador recibió 1.6 millones de visitantes, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. Ante el crecimiento de la llegada de turistas centroamericanos, recientemente se lanzó un circuito turístico entre Surf City y Antigua Guatemala. La ruta ha comenzado a ser implementada por tour operadores e impulsada por el Ministerio de Turismo. También se trabaja en la creación de una oferta similar con Honduras. Son nuestros hermanos centroamericanos que más nos están visitando. Los guatemaltecos nos visitan en toda la ruta de las flores, el Puerto de la Libertad, que es para ellos, les queda muchísimo más cerca las playas del Puerto de la Libertad que incluso sus propias playas, y los hondureños nos están visitando en los pueblos del oriente del país como Berlín, Alegría, y también las playas de La Unión, Usulután y San Miguel. Turismo proyecta para el 2030 5.5 millones de visitantes. La cifra representa un reto importante en materia de infraestructura y servicios. Para responder a esta demanda será necesario contar con al menos 10.000 habitaciones hoteleras adicionales, señala la ministra de Turismo, Morena Valdés. Actualmente estamos teniendo 7.500 habitaciones entre hoteles, hostales y otro tipo de alojamiento. Obviamente para nosotros va a ser importante atraer esta inversión privada, en eso estamos. La OPAMS anunciaba que se está teniendo bastante interés en invertir en hoteles, sobre todo en la zona metropolitana de San Salvador, en el centro histórico específicamente, y también en toda la zona de Surf City La Libertad y Surf City 2, que para responder a la demanda turística, esta cartera de Estado ejecuta programas de capacitación del talento humano, enfocados en el aprendizaje de otros idiomas, formación tecnológica, asistencia culinaria y servicio al cliente. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y la ASI desarrolló la Cumbre de la Industria 2025, en la cual presentaron un plan que van a ejecutar en los próximos años para poder potenciar a ese sector. La Asociación Salvadoreña de Industriales presentó el Plan de Desarrollo 2025-2029, el cual abarca 12 objetivos y más de 60 acciones que buscan fortalecer la competitividad y el crecimiento del sector. Identificar zonas y crecer en techo industrial. Ese es un objetivo claro. El otro es el objetivo de la energía. Cómo poder tener energía abajo del costo promedio. El plan tiene 4 grandes desafíos. Uno de esos desafíos es la creación de empleo. El sector va a crecer o vamos a propiciar que crezca 20.000 empleos en los próximos años. Un crecimiento para el sector industria también implica mayores exportaciones, ya que según la presidenta de Coexport, el 83% de lo que se exporta proviene de las industrias. El exportador depende de lo que produzca la industria y otros sectores. Entre Estados Unidos y Centroamérica tú sumas casi el 73% de las exportaciones a esos destinos. Lo que necesitamos es sumar más destinos, y para sumar más destinos necesitamos más oferta, y para sumar más oferta requerimos del sector industrial que amplíe su producción. El presidente de la ASI dice que potenciar la industria es clave para que El Salvador pueda tener un crecimiento económico superior al 3%. El que le puede hacer la diferencia a ese 2.6 es la industria. Porque si el sector impulsa un crecimiento del 1 o 2% del PIB industrial, eso puede representar un 1% del PIB nacional. Entonces podríamos estar llegando a un 3.5 o más. Por eso es clave la base del sector real, que es la que tiene que acompañar a los servicios. Durante abril, el sector de industriales registró una disminución del 4.8%, lo cual se debe a diversos factores, incluyendo las políticas comerciales implementadas por Estados Unidos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.
A fin de mantener la calidad en los productos, el sector farmacéutico mantiene constantes capacitaciones a nivel internacional. Profesionales del sector farmacéutico pertenecientes a la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador participan en una capacitación internacional enfocada en validación de sistemas informáticos e integridad de datos. La presidenta de INQIFAR mencionó que esperan finalizar con las formaciones en noviembre. Es pasar de la documentación física a informáticamente siempre mantener la integridad de esos datos. Este programa, que son 7 las que van a hacer en todo el año. En un año, INQIFAR ha registrado $180 millones solo en exportaciones, cifra que representa un crecimiento importante para el sector. La presidenta mencionó que buscan nuevos mercados en la región. Las inversiones en planta son de tal tamaño que ya el mercado de El Salvador ya no es un sano retorno para estas inversiones, entonces ya nuestro mercado natural se vuelve Centroamérica y explorar otros mercados como Colombia, México, el Caribe, y sí hemos estado creciendo. La representante mencionó que la institución se mantiene trabajando y capacitándose para mantener la calidad de los productos farmacéuticos, bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria. Un informe de Carla Araniva. Sí. Gracias por seguir en sintonía de Noticiero Hechos. Continuamos con más información y es que varios padres de familia fueron condenados por agredir, incluso hasta matar a sus propios hijos. Estas penas van entre los 12 a 50 años de prisión. Los casos de menores abusados, agredidos o asesinados por sus padres siguen ocurriendo en el país, hechos de violencia que también conllevan condenas para los responsables, como es el caso de Neftalí Antonio Pimentel, quien fue condenado a 50 años de cárcel por haber golpeado a su hija de 7 años hasta causarle la muerte. Las investigaciones revelaron que la menor se habría comido un pan dulce que estaba destinado a sus otros 2 hermanos, razón por la cual la madrastra de la niña se quejó con Pimentel y este comenzó a golpear a la pequeña en varias partes de su cuerpo, lesionándola de gravedad en el rostro y el cráneo. La víctima no recibió atención médica y al transcurrir varias horas falleció debido a las heridas. El sujeto recibió otros 9 años por maltrato infantil, mientras que la madrastra fue condenada en otro proceso. En un caso similar, Jacqueline Carolina Cruz Martínez deberá pasar 57 años tras las rejas por maltratar a sus 2 hijos de 9 y 3 años, además de causarle la muerte a su otra hija de 5 años debido a los reiterados golpes que le propinaba. La fiscalía logró demostrar que los menores también sufrían de abandono. Mientras tanto, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla ordenó que un padre fuera enviado 12 años a prisión por abusar sexualmente de su hija desde los 7 hasta que cumplió los 13 años de edad. Según centros judiciales, el sujeto aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la víctima para cometer la agresión. El imputado también deberá pagar una indemnización en concepto de responsabilidad civil. Por otro lado, el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó reglas de conducta y la suspensión por 1 año del proceso judicial contra una madre acusada de agredir a su hija de 13 años durante una discusión. La mujer no deberá realizar agresiones contra la menor, no cambiará de domicilio, no saldrá del país y asistirán a terapia psicológica. Este es un reporte de Fernando Morales. Bien, y 3 personas fueron detenidas, acusadas de adueñarse ilegalmente de un inmueble propiedad del Estado. Los capturados son Heriberto de Paz González, Marvin Abraham Paz González y Salvador Mauricio Rodríguez Montoya. Luego de estas detenciones se realizaron diferentes allanamientos en todas sus viviendas y además en las instalaciones de una sociedad, logrando incautar documentos, computadoras, celulares que resguardaban información relacionada con estos actos ilegales. Y un motociclista murió, esto luego de chocar contra una rastra en el kilómetro 34 de la carretera que conduce del redondel Claudia Lars hacia la zona de Quesaltepec. Y otro motociclista y también peatones han fallecido en accidentes de tránsito. Veamos dónde ocurrieron estos hechos.
Un motociclista falleció tras impactar en la parte trasera de un camión en el kilómetro 14,5 de la carretera de Oro, en el sentido que de Apopa conduce a Soyapango. Según testigos, la posible causa del accidente habría sido la velocidad excesiva, agravada por las calles mojadas debido a las lluvias recientes. El conductor del camión se quedó en el lugar para colaborar con las autoridades y facilitar las investigaciones correspondientes. Mientras que en Usulután, en el caserío La Arenera, cantón Puerto Parada, otra persona falleció en un accidente de tránsito y otras 2 resultaron lesionadas luego de ser embestidas por un pick-up. Socorristas llegaron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Moisés Bonilla. Participe en el Censo Agropecuario y de Pesca 2025. Nuestra tierra cuenta contigo. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Continuamos. Un pasajero que viajaba en un microbús cayó de la unidad cuando circulaba específicamente frente a la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. De acuerdo con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el transporte colectivo debe de circular con puertas cerradas para poder evitar este tipo de incidentes. Pues de no hacerlo, la normativa sanciona con multas de $100 debido a que esta falta está catalogada como una infracción grave. Nos vamos ahora hasta la Quinta Avenida Norte y la incorporación con la Alameda Juan Pablo II en San Salvador. Ahí un hombre fue atropellado. Comandos de salvamento atendió a la víctima, quien fue estabilizado en la zona para trasladarlo posteriormente a un centro asistencial. Vamos con otro accidente. Un microbús impactó contra un vehículo particular. Este último habría invadido el carril, según el informe policial. En el percance resultó lesionada una mujer que fue atendida en el lugar. Esto ocurrió en la 25 Avenida Norte y la 29 Calle Poniente de San Salvador. Y cambiamos el orden de información y es que en El Salvador al menos un 10.5% de la población mayor de 65 años, que es un grupo demográfico bastante importante pero muy limitado en temas como la productividad o el campo laboral. En El Salvador, la mayoría de empresas utilizan como parámetro la edad para contratar a su personal. Es común ver publicadas ofertas laborales con requisitos de 35 años como máximo, una situación excluyente que busca solventar la Dirección de Integración, proponiendo a las empresas dar oportunidades de horas de trabajo o pasantías remuneradas a los adultos mayores. Es que estamos buscando la participación de cada uno de los distintos sectores, no está nadie afuera. Uno de los proyectos, o 2 de los proyectos están relacionados con los abuelos. Hoy hablaron los abuelos de cómo estaban cambiando ellos mismos, a partir de su participación. Cómo dejaron de sentirse aislados para sentirse partícipe de este mundo, para tener una mirada política distinta de su mundo, del mundo, y ellos sintiéndose parte de él. Y también vemos cómo ellos impactan en otras empresas, en otras escuelas, en otras instituciones. La edad va limitando la condición física de una persona. Sin embargo, para algunos no es motivo de no ser tomados en cuenta. Aseguran que pueden ser productivos. Sí, porque estos esparcimientos, a veces cuando estamos en las casas no los tenemos. Y ya que nos dan, pues están bienvenidos. Y aprendemos de las que nos motivan a nosotros, que sigamos adelante, que no nos sintamos de menos, ¿verdad? Porque ya no podemos hacer muchas cosas, pero que nos sintamos bien, que podemos, ¿verdad? La institución reunió al menos 5,000 adultos mayores para motivarles a unirse a estos programas, que son parte de un presupuesto de $16 millones de la Dirección de Integración. De los 6.029.000 habitantes en El Salvador, 637.000 tienen edades de 65 a 95 años, el 57% mujeres y el 42% hombres. En general, representan el 10.5% de la población. Este es un informe de Moisés Bonilla.
Planes pospago tan grandes como vos. Con redes y música ilimitada, contrata ya en tu Tigo Store más cercana. Tigo. Finalizamos así, Noticiero Hechos, edición estelar, como siempre, gracias a todos por su preferencia. Cuidado en las calles porque llueve fuerte en gran parte del territorio. Ernesto, gracias a ti también. Quedan debidamente informados. El día de mañana los esperamos con todos los detalles en nuestras diferentes emisiones. Y así vamos, un día a la vez. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.